Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenas noches a todos. Esto es Punto Medio, un espacio en el horario estelar de Canal N donde tomamos temas que van más allá de la coyuntura y discutimos y encontramos y tratamos de encontrar soluciones para el desarrollo del país. Yo soy Emil Cayó y hoy vamos a tocar un tema que quizá no tenga mucha relevancia al comienzo, pero acompáñenos para escuchar el tema. La pandemia llevó al mundo a un punto de ebullición, donde se cuestionaron muchos de los sistemas existentes, la escasez de empleo, la transformación ecológica, la migración masiva, los bienes públicos y la cultura. Hoy tenemos una sociedad que demanda modelos más equitativos e incluyentes. No se puede negar el impacto del capitalismo como modelo económico y el efecto gigantesco del crecimiento y desarrollo económico de una sociedad. Sin embargo, choca contra un modelo que pide más y pide más atención a la parte humana. Entonces, ¿hay ética en el capitalismo? ¿Se puede decir de que el capitalismo y la ética funcionan o son incompatibles? Para hablar de ese tema, tenemos con nosotros al doctor Ulrich Hemmel, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Católicos de Alemania, que hace unas horas instaló en la Universidad San Ignacio de Loyola la cátedra Konrad Adenauer. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y el señor Jorge Medina, presidente de Capitalismo Consciente. Gracias por estar de nuevo en el programa, es la segunda vez que lo tenemos en el programa y el primer invitado recurrente, así que le agradezco muchísimo haber venido hoy día. Gracias, Emil, es un gusto. Le hago la pregunta en base al título de uno de sus libros, doctor Hemmel. ¿Cuál es el alma del capital? Bueno, hablar del alma del capital, lógicamente, es metafórico, sí. Pero en realidad somos nosotros humanos quienes creamos capital, quienes creamos patrimonio, y como siempre hay un lado oscuro, digamos poderoso, oprimente, y un lado, digamos, luminoso, porque si tú tienes capital, si tú tienes dinero, claro, eso le da seguridad, eso le da posibilidades. De otro lado, el patrimonio en el sentido de capital también puede tener efectos deleterios. Tú puedes oprimir a tu vecino, tú puedes, bueno, caer en las trampas de la corrupción y muchas otras cosas. Entonces hay que medir, digamos, el equilibrio entre lo que es en realidad una expresión del ser humano en sí mismo. ¿Se puede decir que hay ética en el capitalismo? Es una de las dimensiones, porque el capitalismo es un sistema que generó muchísimo beneficio a la humanidad. Genera todavía. Generó porque lo miro desde una perspectiva histórica, desde que empieza a tomar fuerza a partir de la revolución industrial. Pero yo diría que el capital sí tiene alma, pero el capital humano, el capital ambiental tiene alma, porque capital no solo es el capital financiero. Entonces, eso me parece importante. Ahora, la dimensión ética, la dimensión moral e incluso la dimensión política, por supuesto que es muy aplicable a la economía en general. Sí, pero ni podemos evitar una dimensión ética en cualquier expresión, hasta del capitalismo más salvaje. Por ejemplo, haces un préstamo en un banco. Un préstamo sin la confianza que alguien paga no existe. Entonces ya vemos que en las expresiones más funcionales y menos éticas que pueden, así como pueden parecer, hay una parte ética, porque necesitamos confianza, y confianza evidentemente es un fluido entre personas humanas o instituciones, o hasta confianza en el Estado, en la sociedad. Para mí, cada empresa tiene dos tareas. Una es crear un valor añadido económico, la otra es crear un valor añadido ético. Y este valor añadido ético nada más es la confianza. La confianza quiere decir, yo compro un producto y cuando estoy contento, entonces lo compro otra vez. Entonces, cualquier compañía tiene la tarea de crear, mantener y aumentar la confianza. Esta es la vida de una empresa. Y es una expresión ética de lo que haces, de otra manera, en una línea, digamos, de dinero, de capital y todo eso. Entonces, no podemos separar estos mundos porque somos personas humanas.
Ahora, regresando al ejemplo del préstamo, porque es interesante, porque en un momento antes se utilizaba simplemente el colateral. Tenías algo, una casa que te podía quitar si es que tú no pagas. Claro. ¿No? Ahora estamos pasando a modelos de préstamos más eficientes y más humanos, Sí. entender la personalidad de la persona. Entonces, ¿cuál ha sido ese flujo de transformación? ¿Se ha cambiado el capitalismo? Bueno, siempre hay cambio, porque nosotros somos una sociedad, una humanidad en continua evolución. Pero hasta si tomas el modelo de, digamos, un préstamo que tiene como seguridad una casa, siempre necesitas una confianza en el mercado, en el valor de la casa, que no disminuye de un día a otro, el valor de la sociedad. Entonces, no podemos ni imaginarnos cualquier economía sin un mínimo de confianza. Y hasta es un valor muy interesante. Hay unos estudios que probablemente conoces de Engelhardt que han estudiado. Este es un científico admirable porque ha vivido su vida académica con una sola pregunta. Y la pregunta es, en general, ¿puedes confiar en las demás personas? Pregunta muy simple. Y para no hacer la investigación muy complicada, aceptó solo dos respuestas. Una sí y la otra no. Entonces, fantástico. Solo que de verdad fue un proyecto muy interesante porque lo hizo durante 30, 40 años y lo hizo en 80 países. Y después ha hecho una correlación entre el nivel de confianza en un país y el Producto Nacional Bruto, el PNB. Muy interesante. Y se entendió que donde una sociedad sabe crear más confianza, tienes más desarrollo. Y donde hay más desconfianza, hay más dificultades. Porque la confianza es el catalizador de la vida económica. Eso que dice Ulrich es bien importante. Y mira lo que el informe de Edelman del año pasado, porque ahora ya salió el 2023 en enero, pero el del año pasado señala que el mundo sufre de una grave crisis de desconfianza, producto, dice el informe de Edelman, de la falta de liderazgo, ¿no? Y nuevamente volvemos aquí al tema ético, porque sin liderazgo no hay confianza. Perú, para hablar de Perú, en confianza interpersonal, según leí hace poco en un estudio de Ipsos a nivel global, el promedio global de la interconfianza personal es 30%, que de hecho es bajísimo. 3 de cada 10 personas confían en el otro. En el Perú es 17. O sea, ¿te imaginas lo importante que es el desarrollo de un liderazgo ético de servicio, consciente, para que recuperemos por lo menos un nivel razonable de confianza, que es muy bajo? Pero ahí entra en juego otro valor, que es la esperanza. Porque liderazgo, ¿qué es? Es entender que podría ser un camino hacia aquella dirección y tener la confianza y la esperanza que eso se realice. Y eso, si mucha gente lo cree, yo vivo en Alemania, un país destruido completamente después de la Segunda Guerra Mundial, ciudades con el 99% de los edificios demolidos, destruidos, pero hubo confianza porque hicieron una reforma monetaria en aquel momento, dieron 20 marcos en aquel momento, euros, digamos, a cada persona, y establecieron algo que hoy mismo celebramos en la Universidad USIL con el canciller Adenauer, pero también Ludwig Erhard, otra gente, lo que se llama la economía social de mercado. Eso ya es un marco mental muy diferente, porque lo que decimos lo pensamos, y entonces esta arquitectura mental hace mucho. Y esta idea de la economía social de mercado fue precisamente la promesa, bueno, si tú trabajas vas a ganar algo. Y tenemos el mercado como para solucionar problemas entre equilibrio, oferta y demanda. Pero además, no te vamos a dejar solo. Si tú tienes un problema por tu vulnerabilidad, por ser enfermo, lo que sea, entonces hay un mínimo social que te garantizamos como Estado, como sociedad. Seguro, todas esas cosas. Ahora, ese modelo de economía social de mercado no es un modelo puramente capitalista, es un modelo que quizás puede estar en un centro. Exacto. Lo que pasa es, por eso yo evito cuanto puedo la palabra capitalismo, porque primero que todo son personas humanas quienes actúan y hasta instituciones son de personas humanas. Entonces para mí es la persona que está al centro y no el capital. Entonces sí es verdad, la economía social de mercado es como un equilibrio entre un capitalismo salvaje sin Estado que no funciona, porque lo que pasa, siempre quieres empujar los límites y más, y más, y más. Entonces necesitamos
algo de Estado funcional para mantener ciertos límites de comportamiento que nos dicen, no, intereses del 325% son ilegales, porque es usuria. Ya no son intereses, es usuria, es una categoría, digamos, legal. Entonces, ahí necesitas un Estado que funcione. Entonces, es también aquí, sociedad, Estado, economía deben, digamos, tener una acción en común. Si él evita la palabra capitalismo, ¿cómo responde a eso el presidente de Capitalismo Consciente? El sistema tiene esa denominación, Sí, ¿no? claro, Capitalismo. claro. Pero pensemos por un momento que no existe esa palabra. ¿Qué cosa es el sistema? ¿En qué consiste? Cooperación, intercambio voluntario, razonabilidad, incluso algunos valores que hoy día son escasos en los negocios. Cuando uno se pone a pensar el lenguaje, la terminología, fíjate qué lenguaje se usa en los negocios, en las empresas. Target, budget, bottom line. ¿De dónde vienen esas expresiones? Del ejército. Sí. De ahí se toma porque es Objetivo una estratégico, ¿no? Claro, strategy. Eso viene de, Claro. los militares. De los Los militares. militares. Porque es una institución mucho más antigua que la libre empresa. Pero nos hemos olvidado de que hay otro tipo de valores. La empatía, la cooperación, el amor. Mira, si nosotros decimos, si nuestras familias, en nuestras casas, Sí. y nosotros somos individuos, somos personas claro. antes de hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, ¿por qué esos términos no están presentes en el sistema capitalista de la libre empresa? Mira, ahí también hay una falla, me parece, porque hoy en día si hablamos de economía, casi siempre pensamos en la economía monetarizada, lo que puedo pagar en soles, en dólares, en euros, y eso solo es una parte de la economía. No es verdad que toda la economía sea monetarizada. Si tú te cuidas, si somos amigos, ¿no? Y yo tengo un problema y te cuento y tú me das un consejo, como amigos, no es conveniente que después de una hora me dices, pero ahora te cobro $100. Dice, un momento, ¿somos amigos, sí o no? Pero lo que pasa hoy en día, muchas veces las condiciones se dan para dar un valor monetarizado. Antes, por decir, tú cocinas un almuerzo, ¿no? Entonces, en la familia, eso, ¿quién lo paga? No, tú pagas la materia, digamos, de los alimentos, pero la prestación en sí misma no la pagas. En un restaurante la pagas. Y lo que vemos ahora en este mundo es que más y más las prestaciones que fueron de la familia, cuidado de los ancianos y cuidado de niños y muchas cosas, se ponen a carga de la sociedad y se tienen ya un carácter más monetarizado. Pero siempre hay partes no monetarizadas de lo que es economía, porque necesitamos ser así, vivir así. Ahora, hay muchas personas que todavía creen o realmente creen en el modelo de Milton Friedman, que es el que el negocio de los negocios es el negocio, de que el capitalismo no tiene otra responsabilidad social más que incrementar las ganancias. Entonces es una visión que mucha gente te dice, oye, ¿sabes qué? Esto del amor, esto de las cosas, eso dejémoslo de lado, yo vengo aquí a hacer dinero, a hacer ganancias y se acabó. ¿Qué dirían ustedes a eso? Mira, ok. En realidad, el negocio de los negocios es la gente. Porque mira, tomo las palabras del profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Él dice, creo que con mucha razón, que la empresa, más que una unidad económica, es una unidad social. ¿Y por qué lo dice? Porque cualquier empresa, cualquiera sea su sector o industria, su forma societaria, su tamaño, su ubicación geográfica, la empresa solo existe para satisfacer necesidades humanas o ambientales, sociales. ¿Qué más unidad social que eso? Sí, tienes toda la razón, por eso hablo de partes de la economía que no son monetarizadas. También en el Perú hay el sector informal, muchas veces la ayuda entre vecinos, entre amigos, muchas veces no es monetarizada, pero el Friedman tuvo una intuición buena, porque él dice el shareholder value, la idea, digamos, del valor del accionista o del propietario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, tú puedes ganar algo solo después de haber pagado a todos los proveedores, a tus empleados, los impuestos al Estado, y solo lo que queda es un valor para ti. Entonces, si tú puedes maximizar
Este valor, sí, has hecho buenos negocios, esa es su idea. Claro, se ha olvidado de la psicología humana, porque quienes aplicaron eso fueron los directores generales de las grandes empresas que así han hecho mucha esperanza en las bolsas, entonces hubo exageraciones. Y en realidad, entonces es un proyecto de muchos límites que hoy en día podemos y debemos superar, porque hoy necesitamos una economía integral a medida humana. Lógico, tenemos que pensar las dos cosas. El hombre que busca su beneficio, la parte de Milton Friedman, pero también la persona humana que busca sentido, que busca pertenencia, que busca, una cosa social. Entonces, este equilibrio hay que buscarlo y ese es lo que lo hace interesante, pero también complicado. Y se ha dejado un montón de lado la parte del equilibrio humano, ¿no es cierto? A lo largo de los años. ¿Por qué? Mira, en realidad no siempre fue así. Como lo dicen muchos estudios, el sistema capitalista perdió el paso en las últimas 4 o 5 décadas justamente a partir de propuestas como la del profesor Friedman. Pero a esas personas que aún hoy afirman que el negocio de los negocios es el negocio, incluso en su idioma y en su esquema de pensamiento, podemos decirle, ok, entonces déjame en ese mismo esquema mostrarte algo. Hay varios estudios, quiero mencionar solo este, Firms of Endearment, es un libro que resultó de un estudio que se hizo por 15 años. Y se siguieron varias empresas. No todas eran muy grandes, no todas eran americanas, habían de hecho europeas y otros países. Por 15 años, estos 3 académicos hicieron este estudio y demostró lo siguiente. Mira, pensado en términos del accionista, o sea, el valor de capitalización. Cuando compararon en ese periodo de 15 años con las empresas Good to Great de Jim Collins, ¿no? Este famoso libro que tiene Collins, estas Firms of Endearment, o empresas de cariño, empresas que se enfocan en la parte humana. En la parte humana, terminaron siendo 600% más en ese periodo de 15 años y 1.400% más, o sea, 14 veces más que las mejores 500 empresas de los Estados Unidos, el Standard Poor's 500. Entonces, está demostrado que el ser una empresa consciente, humana, el tener un liderazgo que pone al ser humano y a su ecosistema en el centro de sus estrategias y modelos de negocios, es mucho más rentable. Pero mire, el mundo ya ha cambiado mucho. Por ejemplo, hace 25 años hay un round table, es prácticamente una reunión de los directores generales de las empresas más grandes en Estados Unidos. Y en sus reuniones anuales cada vez emiten una frase. En los años 90 fue la frase de Milton Friedman, que acabamos de citar. Ya hace 2 años dijeron purpose, es para decir el sentido de la empresa. Entonces ya es muy interesante, porque si tú como empresa, por la gestión del talento, necesitas buscar una contribución al bien común, ya tienes una elipse, porque necesitas buscar la ganancia, el beneficio, y además necesitas una contribución al bien común. Pero ¿cómo? A veces eso puede estar en conflicto. Entonces necesitamos buscar un punto de equilibrio. Y lo vemos muy bien, por ejemplo, en las empresas familiares, que las empresas familiares tienen desde siempre 2 objetivos. Uno es, sí, crecer, desarrollar la empresa, y lo otro es, bueno, yo quiero dejar algo a mis hijos, a la próxima generación. Entonces ya tienen una idea de largo plazo diferente de la pura maximización, digamos, del beneficio. Se podría decir que la ética entonces es un elemento de equilibrio, o te acerca al equilibrio, pero también mucha gente dice que es un freno al crecimiento. Bueno, ese es, mire, está claro. Si uno quiere empujar los límites, lo que mencionamos antes, empujar los límites, siempre habrá, por eso necesitamos una sociedad ágil, un Estado que ponga ciertos límites, porque si no hay evasión de impuestos, hay corrupción, porque nosotros humanos tenemos las 2 tendencias. Entonces, sí, es la búsqueda de un equilibrio, pero también es simplemente expresión de un deseo humano de hacer
hacer bien las cosas, porque somos los dos, somos competitivos y somos cooperativos, igual, otra vez una ética del equilibrio, porque sí, la competencia es buena en la música, en los deportes, en la economía, pero de otro lado, la competencia no a cualquier precio, la competencia con ciertos valores, con un cierto estándar de comportamiento, que fue normal en los decenios pasados, que se ha perdido mucho en estos últimos decenios, lo que ha creado de verdad una crisis de credibilidad de todo el sistema económico. Eso es lo que es lástima. Pero mira, en realidad la ética produce todo lo contrario. No te frenan los negocios. Lo que pasa es que tenemos una, como dice Simon Sinek, ¿no? Tenemos una mentalidad finita. Y en realidad la empresa debería tener una mentalidad infinita. Fíjate, vamos a pensar por un momento que el ejercicio fiscal no sea un año, no sean 12 meses, sino que sean 60, 5 años. Entonces, cada 5 años tenemos nuestros estados financieros, digamos los oficiales. La zona colapsa. Pregunta, ¿más o menos contaminación ambiental? ¿Más o menos satisfacción de nuestros clientes, de nuestra gente? Más. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de corto plazo, que ya ni siquiera es de un año, ¿no? Ahora es trimestre, cada trimestre, nos ha llevado a pensar que el valor de la acción es todo. Y la empresa, en realidad, es de largo plazo por naturaleza inherente. Entonces, hay quien dice la ética frena los negocios, es una falacia, pues es todo lo contrario. Claro, es una trampa porque, primero que todo, son decisiones que tomamos, decisiones de una acción, digamos, buena y de una acción corrupta. Es una decisión. Y cualquier decisión ya tiene un carácter estratégico. Entonces, dice algo sobre la actitud de una empresa, dice algo de lo que quiere realizar la empresa. Y además, una empresa depende de la imagen que crea en los demás. Porque la gente dice, no, de esta empresa no compro, porque me parece que muchas veces no, pero muchas veces también que sí. Entonces, vemos que ya hoy en día, vemos en todo el mundo un avance internacional de un sistema de valores, y los valores cumbre para mí es la trinidad de valores, que es la transparencia, es la buena comunicación y es el respeto en todo el mundo. Cuando hay un escándalo siempre dicen no, este es falta de transparencia, falta de buena comunicación o mala comunicación y falta de respeto. Eso es muy normal y se puede identificar en todos los países del mundo. He viajado mucho y he visto eso en muchos países. Evidentemente, me parece, eso corresponde a un deseo profundo de la persona humana de hacer bien a la sociedad, de expresarse de una manera buena. Pero lo más interesante, mira, no existe prueba para sostener que la ética origina menor rentabilidad. Es todo lo contrario, las pruebas están abundantes al otro lado. Hablábamos ahora en la antesala con Ulrich, el caso de Enron, por ejemplo. Enron no desaparece por el hueco financiero que tuvo. Enron desaparece porque se cae la confianza en esa empresa. Y el mercado entonces no quiere, los proveedores no quieren seguir trabajando con ellos, los empleados salen porque era una vergüenza pertenecer a una organización así. Y si tú ves las constructoras y todas las cosas que han pasado en el mundo, ha destruido mucho valor. O sea, es todo lo contrario. El ser ético termina siendo al final del día una empresa más rentable, sostenible, resiliente y querida, que es lo que las empresas necesitan, ¿no? Las empresas necesitan ser queridas. Claro. Ahora, hemos tenido casos en el Perú también, y vamos a entrar a hablar sobre el Perú después, pero hemos tenido casos parecidos con el caso de Odebrecht y el Club de la Construcción, en donde muchas empresas han querido cambiar su nombre para poder, no sé si lavarse la cara, pero presentarse de una manera diferente y recuperar esa confianza. ¿Esa es una manera efectiva de lograrlo? No me parece ser muy efectiva, pero claro, nosotros humanos buscamos muchos caminos y nos equivocamos muchas veces, pero está claro también que lo que dices para mí es una tendencia mundial en este momento. ¿Por qué? Porque también vivimos en un mundo más y más digital y evidentemente en el mundo digital aún más tienes que buscar la confianza de tu cliente, tienes que buscar la posibilidad de no solo aprovecharte. Ahora, lo que vemos muchas veces es precisamente al contrario, pero yo creo que
que habrá un contramovimiento y que hoy en día necesitamos algo como la digital fairness, es el respeto digital. El respeto digital, el cliente sabe lo que hacen con mis datos, hay una caducidad de los datos que no son eternos y todo eso son cosas que se forman en un mercado completamente nuevo, porque hace 40 años eso fue muy en los inicios y hay un desarrollo enorme de lo que pasa en este mercado. Entonces ahí podemos observar muy bien cómo está el interés de las personas humanas y de las sociedades en hacer negocios buenos, queridos, como tú dices, o negocios que se aprovechan. Y este también me parece es parte de una imagen del mundo, una imagen de la persona humana. Si yo pienso, o lo tengo yo o lo tienes tú, es como el zero sum, ¿no? Una suma cero. Mientras que yo creo que podemos, si nos ayudamos, podemos vivir en un mundo cada vez más rico en relaciones humanas, pero también en términos económicos. El ejemplo de la economía digital es interesante porque justamente ha crecido y se están estableciendo límites después de haber desarrollado digamos, en un pampón grande, han hecho lo que han querido, no habían límites en el uso de la información, que cuando uno entraba a una página web te podía seguir en el tiempo sin que el cliente supiera. Entonces, ese es un ejemplo claro en que tú tienes una economía que sale, crece y después se implementan los límites. Pero es lógico, porque eso es, digamos, de avanzada, es de mucho desarrollo. Eso es, digamos, un juego típico, digamos, entre, bueno, nosotros decimos entre erizo y conejo, ¿no? Porque ¿quién está primero? El erizo. Entonces, lógicamente, hay un desarrollo y tecnológico, se utiliza, por ejemplo, el hate speech, ¿no? Digamos, el odio en el Internet. Antes hubo una discusión que dice, no, eso es solo virtual, entonces eso no cuenta. Ya hoy en día dicen, no, eso no puede ser. Si tú te pronuncias mal y propagas odio contra una persona, eso tiene un carácter real y está prohibido por la ley. Entonces, el proveedor tiene que darte la dirección IP y tiene que decirte, no, tú no puedes. Hay un proceso famoso que hemos tenido en Alemania, que hubo una persona que insultó mucho a una persona política y la persona política preguntó precisamente la dirección del señor. Hubo un proceso largo, pero después ganó y entonces hicieron un proceso por ofensa. No fue grave, pero está muy claro. Primero hay la tecnología, después hay el pensamiento, cómo podemos vivir con esta tecnología de una manera humana y en la sociedad. Hago otro ejemplo. Por ejemplo, el Darknet, lo conocen quizás, ¿no? El Darknet es el Internet prohibido, entre comillas. Inicialmente fue un espacio para, digamos, los rebeldes, para la gente quienes escépticas o críticas con el Estado. Pero después se ha desarrollado en un mercado para el contrabando, para la prostitución, para armas y para todas cosas que no queremos. Entonces ya es otro desarrollo donde la sociedad quiere y debe reaccionar y el Estado también. Pero por eso necesitamos las dos cosas. Una sociedad civil fuerte y un Estado que sabe poner reglas que tengan sentido. Y las dos cosas son importantes. ¿Cuál es el límite en la búsqueda de resultados económicos? Hemos hablado mucho de límites, pero ¿cuál es el límite en esa búsqueda? Ya, mira, tu pregunta es muy interesante, pero tiene un presupuesto. Es el propósito. Pero el propósito no es la rentabilidad. Es como los seres humanos, para vivir necesitamos producir glóbulos rojos. Pero el propósito de nuestra vida no es producir glóbulos rojos. La empresa, su propósito no es producir rentabilidad. Tiene que ser rentabilidad, son sus glóbulos rojos. Su propósito es otro. Es lo que decía Ulrich hace un ratito, ¿no? Empresas con propósito. ¿Para qué existo? ¿Qué beneficio voy a generar? Entonces se ha tergiversado. Se ha puesto primero la rentabilidad y eso es un problema, porque la rentabilidad es una simple resta. ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto tengo de gastos y costos? Y esa es mi utilidad. Entonces, si ese es mi mantra, ¿qué voy a hacer? Maximizar la primera línea, eliminar los gastos, con lo cual puedo tener algunos problemas y voy a ser muy rentable. Pero ¿cuánto me va a durar eso? Mira, quiero comentarte hace un ratito, tú me dijiste, ¿cómo recuperar la confianza? El informe de Edelman de este año trae un hallazgo muy interesante. ¿En quién confía más la gente? No son en los estados, no son en los políticos, ni siquiera son en las ONGs, es en los líderes empresariales.
A pesar de que 52% dijo el año pasado que el capitalismo le hace más daño que bien al mundo, a pesar de eso, el informe de hace unas semanas que publica Edelman dice, vemos que los empresarios, los líderes deberían ser la voz de los que no tenemos voz. Pero deberían ser, porque podría ser una situación de que en el reino de los ciegos el tuto es rey, o sea, también no necesariamente implica que sean buenos líderes, ¿no? Pero no te dice algo eso, y por eso es que líderes globales, ya ni siquiera tenemos que esperar que el antisistema, que digamos el comunismo nos diga cosas, los mismos líderes de instituciones y empresas globales están diciendo que tenemos que reimaginar por completo el capitalismo. Porque como te digo, ha perdido el paso. Yo diría dos puntos. Uno es sí, porque la economía ha avanzado mucho más de lo que sabe la sociedad en tomar en serio lo que es el desafío de la sostenibilidad de la economía del futuro. Allí pasa muchísimo más de lo que piensa la gente y de lo que piensa el Estado muchas veces. De otro lado, no debemos idealizar, ni idealizar a los líderes económicos. Son personas normales, son personas que tienen sus sombras y tienen sus partes luminosas, tienen sus excelencias y tienen sus fallas. Entonces, por eso necesitamos también, yo creo, un límite que puede ser positivo, porque es lo que son los valores. Yo creo profundamente en el impacto de los valores en nuestras acciones. Con cualquier acción que tenemos, fortalecemos una actitud, y cualquier actitud que tenemos genera acciones concretas. Y eso también se ve en, digamos, el nivel ético de una empresa, el nivel, digamos, de resonancia social de una empresa. No todo es ideal. Hay empresas horribles, pero hay un experimento que es muy interesante. Si tú tienes tu primer trabajo, ¿no? Entonces tienes dos ofertas. Una oferta, digamos, $3,000 aquí, a 5 kilómetros de tu casa, y $3,000 acá, también a 10 minutos de tu casa. Y realmente todo igual. Entonces vas a echar una moneda, probablemente no, vas a buscar información. Entonces, ¿cuál es la información de una empresa? No, ahí hay un jefe colérico y hay mucha fluctuación y no se interesan, los empleados no interesan. En la otra empresa, hay buen espíritu de equipo, hay un jefe que se cuida, hay una empresa que tiene un reto. Ya está claro a dónde vas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ceteris paribus, en condiciones iguales, nosotros humanos buscamos la solución más humana. No es sorpresa, pero de eso podemos deducir algo que yo llamo el imperativo humanístico de las empresas, el imperativo de desarrollo humano y organizacional de cualquier empresa. Porque si eso es así, las empresas tienen una ventaja si son buenas. En la realidad sería así que la empresa buena, entre comillas, pagaría siempre 3,000, la otra que tiene más dificultades en buscar gente, ya tiene que pagar 3,300. Para jalarte. Sí, pero eso ya es una desventaja comparativa. Entonces ya vemos que no podemos ni pensar una economía que no sea basada en valores. Podemos, sin embargo, reconocer que hay excesos y que hay también un fracaso del Estado cuando hay excesos. Eso también son dos ejes de una misma versante. Hablemos un poquito justamente del rol del Estado, porque en la antesala estamos hablando de las diferentes alineaciones de los límites. Pero hablemos de esto, en realidad hablemos de esto después del corte, y después del corte también hablaremos del capitalismo o la economía ética en el Perú del 2023. Eso es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. ¿Ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal, gestionar el cálculo de planillas, potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa. Si pasamos tanto tiempo en el trabajo, mejor hacerlo con una sonrisa. Por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo. Todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Punto Medio. Soy Emil Cayó. Estamos hablando sobre la ética y el capitalismo con el doctor Ulrich Hemmel y Jorge Medina de Capitalismo Consciente.
Estamos hablando hace un momento sobre justamente los límites y quién establece los límites. En la antesala me mencionaba que los límites los establece en gran mayoría el Estado. ¿Qué pasa cuando hay un Estado que no sabe poner límites? Pero mire, hay muchos estados frágiles y muchos estados que no funcionan como deberían funcionar, hasta quizás la mayoría de los estados. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer un esfuerzo para ofrecer una infraestructura física, una infraestructura social, educación, salud, todo eso. Y cuando la gente tiene la confianza que su dinero sirve a algo que tenga sentido, entonces tienes más disposición a pagar impuestos. Si el Estado, sin embargo, fracasa y si la sociedad tiene también a veces un comportamiento poco racional diciendo, no, yo quiero un trabajo con el Estado por tener una cierta seguridad, pero trabajo sin trabajar, eso no funciona. Entonces allí creo que es muy importante para cualquier sociedad de establecer instituciones de confianza, instituciones que funcionen y que tengan un cierto criterio de equidad. Eso es una tarea enorme. Estamos hablando de un contrato social, en otras palabras. ¿Tenemos un contrato social en el Perú hoy en día que funciona? A ver, es muy disfuncional en muchos casos, ¿no es cierto? Pero yo quisiera, a propósito del Estado, decir lo siguiente. Hace 2 CADES, el exministro de Economía, David Tuesta, dijo a los empresarios, el Estado es hijo del sector privado. ¿Por qué lo dijo? Porque nuestra ausencia es, digamos, flagrante. La ausencia del Estado. Del sector privado en los temas públicos. Entonces el Estado, dejamos un espacio que es importante, que otros lo llenan, y el Estado funciona porque las condiciones, las reglas, etc. En agosto del año pasado, el CEO de Credit Corp, Gianfranco Ferrari, pone una columna en El Comercio y dice, ¿no? Titula su columna, ¿somos individuos o ciudadanos? Y lo que él dice hace mucho sentido. Los ciudadanos necesitamos participar más y los empresarios, antes que gente de negocio, somos ciudadanos. Ahí nosotros hemos fallado en la cosa pública. Por ejemplo, ¿cómo reformamos el sistema de regionalización en el país? Es un desastre. ¿Cómo reformamos la política, que es fundamental? ¿Cómo la recuperamos de las manos de la corrupción para ponerla al servicio del país? ¿Cómo mejoramos el sistema de administración de justicia? La Policía Nacional. Claro. Es decir, o los sistemas de salud y educación públicas. Ahí hay un trabajo en el que sería maravilloso para el país en que los líderes empresariales nos involucremos en condición de ciudadanos, no pensando en nuestros sectores o nuestros negocios, porque para eso están los gremios empresariales, que tienen una labor muy importante, pero pensando en el mejor interés del país. Ese partido no lo jugamos. Claro. ¿Quién custodia a los custodios? ¿Cómo? ¿Quién custodia a los custodios? ¿Quién es el que le toca poner estas exactamente, cosas? ahí tenemos el papel de las instituciones y las instituciones que funcionen. Por ejemplo, hay una división de trabajo entre un gobierno y la justicia. Puede también en algunos estados haber una distribución de trabajo entre los militares y, y otras instituciones. Pero más que todo, tenemos un mundo que sabe muy bien que tenemos el Parlamento, tenemos la justicia supuestamente independiente y tenemos el lado del gobierno ejecutivo. Entonces eso sí, esa es la teoría. En la práctica hay que calificar la gente, hay que educar a la gente, hay que ver muy bien, sobre todo una tarea, y es la tarea de la subsidiariedad. Quiere decir, ¿qué es mejor? ¿Decisión central o decisión descentralizada? Regiones. Doy poder a las regiones sin darles la competencia en el sentido de capacidad de decidir, sino entonces echar dados, echar monedas. No, necesitamos como una calificación, un camino de competencias, de crecimiento de competencias para entregar una decisión. Si yo, por ejemplo, manejar un coche, conducir un coche, no es muy difícil, pero lo tienes que aprender. Si yo te doy un coche sin aprender nada, entonces me choco.
Y eso me parece, este juego entre el camino de adquirir y de transmitir competencias, crecer competencias y asignar el poder de decisiones, no siempre se ha tomado en serio. A veces se asignan competencias de decisiones sin las calificaciones. A veces hay las calificaciones, pero no hay competencia de tomar decisiones. Y esto es realmente un proceso social muy complicado, muy complejo, pero en general, si damos lo que puede ser decidido a un nivel local, eso sí que funciona. Si aislamos todo, no tenemos un mundo mucho mejor. A nivel económico específicamente, ¿puede un proceso educativo establecer límites a largo plazo? Bueno, el proceso educativo en sí mismo, lógicamente, es un elemento, digamos, de todo eso. Pero el proceso educativo, aquí hablo de calificaciones para, de verdad, desempeñar ciertos papeles. Y tenemos que invertir mucho en las calificaciones. Otra vez, tiempos digitales. Lo que necesitamos es inversión en el talento humano, porque no son las máquinas quienes deciden, son las personas humanas. Somos nosotros quienes admiten que una máquina decida, o parece que decida, pero somos nosotros. Entonces, eso otra vez es educación, solo que la educación después debe también tener un enfoque en situaciones, en estructuras. Tú has hablado de los líderes en las empresas y cualquier empresa tiene una estructura. Quien hace compras no hace ventas, en general por lo menos, ¿no? Quien hace una función logística no hace la función de recepcionista. Es división de trabajo. Y todo eso es un sistema y el mundo es un gran laboratorio social. Y lo que necesitamos es ver cómo podemos proceder en este gran laboratorio social a llegar a innovaciones sociales que tengan sentido. Y por eso yo opto mucho para una educación en valores, para también sistemas de formación, como yo acabo de llegar de la UCIL, donde buscan de verdad, y he hablado con mucha gente hoy, y todos me han hablado de sus valores. Eso me ha impactado, porque eso pareció ser espontáneo. Entonces, quiere decir que este discurso es importante para ellos. Puede ser importante para otros también, claro. Pero si no vamos en las empresas construyendo, lo que yo digo, la casa de los valores y de los objetivos, no podemos llegar a ninguna parte, porque solo así tenemos la confianza que aunque yo me voltee, la otra persona haga algo que tenga sentido, digamos, en la dirección del todo. ¿Cómo podemos aplicar este set de valores, este set de acciones en el Perú, lo que dice el doctor Gemel ahora, en la situación que vivimos donde hay desconfianza y donde nadie confía en la persona cuando se voltea? Mira, yo creo que hay que ir al origen de las cosas, porque nos distraemos mucho en el problema en sí, pero no estamos viendo qué cosa es lo que origina esos problemas. Y lo que nosotros siempre decimos en el movimiento Capitalismo Consciente es la manera en cómo se ejerce el poder político, el poder social, el poder económico. Se ejerce muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos eso, y para eso se necesita liderazgo, pero no un liderazgo declarativo, sino un liderazgo de servicio en acción. Hay mucho greenwashing en el sector privado, no solamente hablo en el Perú, hablo en general en el mundo. Entonces, hay que pasar de la declaración a la acción. El otro día hicimos una reunión y un gran pensador peruano, al que yo le tengo mucha estima, que es Felipe Ortiz de Ceballos, a la pregunta que le hizo alguien de la audiencia, él estaba en el panel, ¿y por qué pasa esto? No sé qué, y Felipe nos dijo, mira, mientras nosotros estamos dedicados en nuestro flujo de caja, en nuestro presupuesto, nuestras empresas, tal como va la política, cada vez valen menos. Entonces, ¿qué parte no estamos viendo con claridad de que esa ausencia nuestra, con los valores que tenemos, con las capacidades, con el poder de influencia, no estamos poniendo en primer lugar el país? ¿Por qué? Porque hemos pensado que nuestro rol es hacer empresa, tener los mejores productos, los mejores servicios a mejor precio, pero vivimos en un entorno tóxico. ¿Cómo mejoras eso? La única manera es que hagas reformas políticas pensadas en ¿Quién hace las reformas políticas? Sí. No, bueno, claro, reformas políticas siempre se necesitan en cualquier sistema, eso no es nuevo, pero lo que me parece es que sí, una parte es la creatividad de las empresas, de los empresarios para encontrar soluciones. La otra cosa es un plan de acción. Un plan de acción debe ser de una empresa, pero también de un país. Y sabemos muy bien hoy en día que si tenemos inversión en acceso a salud y acceso a educación, si tenemos inversión en las zonas rurales, sobre todo donde hay productos, digamos, de pequeños agricultores,
pescadores, y es donde hay inversión en las mujeres, sí se florece. Nosotros como Asociación de Empresarios Católicos de Alemania tenemos una pequeña fundación para la cooperación internacional y tenemos proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto en Filipinas, un proyecto muy sencillo. ¿Qué es eso? Hay pescadores y enseñamos a estos pescadores no solo a pescar los peces, sino a secarles, porque secando los peces puedes vender el pez en el mercado. Segundo paso, hubo zonas, digamos, de... Eso es bien católico. Es bien católico, Claro. es bien católico también, sí. Es un ejemplo concreto, real, ¿no? que se puede ver y fotografar. Segundo paso fue, educar a estos pescadores a ser rangers, digamos, custodianos o celadores de unas partes en el mar donde hay una reserva. Entonces, crecieron más peces, y tuvieron un poco más de dinero, invirtieron este dinero en sus familias, en la educación de los hijos. Entonces, este círculo, digamos, positivo puede existir, pero eso quiere decir que como sociedad necesito tener un reto, y eso me parece ser también el caso de Perú, si puedo hablar de eso como con la mirada de este externo. Vamos Si a hablar no de tenemos eso, una vamos a hablar de imagen... eso después perdón por interrumpir, pero vamos a hablar de eso después del corte, justamente sobre el tema del Perú, aquí en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. No se vaya, que seguimos hablando de esto. Perfecto, gracias, perdón. Este programa llega gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. A nivel global, el melanoma representa aproximadamente el 1.5% de todos los casos de tumores en ambos sexos. El melanoma es el cáncer más agresivo y más mortal si es que no se detecta a tiempo. En el año 2020, en Perú, hubieron aproximadamente 4.462 casos nuevos de cáncer de piel y 777 muertes. Por eso es importante una detección temprana. El cáncer de piel está directamente relacionado con la exposición excesiva al sol. Este es el factor de riesgo más importante, junto al antecedente de haber tenido al menos 3 quemaduras solares durante el transcurso de toda nuestra vida. También es importante tener en cuenta la exposición a las cámaras de bronceado, que también pueden producir el cáncer de piel. El Perú es uno de los países con el índice de radiación ultravioleta más alto a nivel del mundo, alcanzando en la mayoría de los días el grado de extremadamente alto. Esto debido a factores específicos, como estar cerca de la línea ecuatorial, la altitud y la delgadez de la capa de ozono en la zona del altiplano. Porque es una línea muy completa que se adecúa a la necesidad de cada piel, tanto en niños como en adultos, y contiene filtros solares que cubren hasta la última brecha del espectro de radiación ultravioleta, generando una mayor protección para nuestra piel. Este programa llegó gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. La protección de tu piel es indispensable en la rutina del día a día. Protege tu piel todo el año con el nuevo Antelios UV Moon 400, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más largos y dañinos. Su textura fluida y de rápida absorción te encantará. Además, es apto para todo tipo de piel. Encuentra la línea Antelios en las principales cadenas de farmacia a nivel nacional y recuerda visitar a tu dermatólogo, el experto en piel. Estamos de regreso en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó. Estamos hablando con el doctor Ulrich Hemmel y con Jorge Medina de Capitalismo Consciente. Estamos hablando un poco en el corte sobre qué cosa es ser ético. ¿Cómo podemos ser y cómo puede ser un empresario peruano ético hoy, en el 2023, si quiere que su negocio aflore? A ver, sería bueno aterrizar este concepto, ¿no? ¿Qué cosa es ética empresarial o cuando un líder de negocios ejerce esta ética? Es cuando, siendo sus decisiones singulares,
en lugar y ocasión son universales en significado e impacto. ¿Por qué? Porque lo que decida él o ella tiene impacto en los demás. Entonces, cuando tú consideras eso, que lo que vayas a decidir, que puede ser legal, pero de repente no provechoso, tiene impacto en los demás, entonces tú allí estás ejerciendo la ética empresarial. Yo pienso que, sobre todo, la ética es un proceso de aprendizaje en las empresas, y las empresas son un laboratorio muy interesante, porque la ética en las empresas no existe sin el espacio de poder o falta de poder, porque es diferente. Por ejemplo, si yo soy jefe de una empresa y, digamos, eres un empleado y yo te digo, respóndeme con sinceridad por lo menos una vez en la vida. Eso es un insulto, pero un insulto expresado en un idioma que parece ser ético y realmente es abuso de poder. Entonces, eso es algo muy sensible y nosotros humanos somos muy idóneos para leer la frente, las palabras. Entonces, oímos palabras y después pensamos como ver una película extranjera con subtítulos. Lo que leemos realmente son los subtítulos y nuestros subtítulos. Entonces, la lectura del comportamiento y también el comportamiento ético o no ético siempre es de la persona que lee. Entonces, por lo tanto, vale la pena construir lo que digo, la casa de valores y cómo se hace. Yo pienso, nosotros en el Instituto de Ética Global tenemos un programa que se llama la Comunidad de Embajadores de Ética Global. ¿Qué hacemos? Un día, hay que sacrificar solo un día. Entonces, en un día los ejecutivos o los líderes o los empresarios vienen y hablamos de qué. De sus preguntas éticas, de conflictos éticos y de dilemas éticos. Entonces, de lo que es difícil. Entonces, ¿qué hacemos después? Hablamos todos juntos y miramos eso de varias partes y de varias iluminaciones. Es decir, no, ese es más idóneo, no, este otro. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que entrenamos el arte de argumentación ética. ¿Y qué pasa? Ya sabemos cómo analizar un problema ético, ya sabemos expresar la naturaleza de un problema, porque ya, digamos, la idea, digamos, la arquitectura de qué tipo de problema es, ya es parte de la solución. Y eso se puede aprender. Es nada más un proceso de aprendizaje que después, si uno quiere, hace parte de la actitud de cada uno y necesitamos a los demás. Por eso hemos creado una comunidad de estos embajadores que pueden intercambiar con otros. Es una manera muy práctica para realizar valores en las empresas con las personas de las empresas. Eso es lo que es el movimiento capitalismo consciente también. Sí, me parece interesantísimo lo que dice Ulrich, porque eso es lo que necesitamos. Mira, hace casi 2 años, entre año y medio y 2 años, empezamos en el Perú un programa que se llama CEO Conscious Leadership Journey, que es como un viaje para CEOs hacia un liderazgo consciente, y vamos por el 6º programa. Son casi 60 CEOs en el Perú, dura 9 semanas, pero es interesantísimo porque como está limitado solo a 10 CEOs, se genera un espacio de confianza, confidencialidad, donde intercambiamos una serie de experiencias y seguimos estos 4 pilares del capitalismo consciente. Y entonces los dilemas que decía Ulrich, ¿no? Las decisiones que tenemos que tomar se ponen a la luz de lo que son los principios básicos de cómo una empresa puede estar al servicio de la humanidad a través de los bienes y servicios que brinda en forma muy rentable, pero sin generar externalidades negativas. Es un programa interesantísimo. Esa privacidad marca el espacio de transparencia, comunicación y respeto que mencionaba el doctor. Y además se puede añadir, hemos desarrollado una caja de herramientas éticas. ¿Qué quiere decir? Nada más son 4 tipos de análisis. ¿Cuáles son los valores en juego? Si estamos aquí, ¿cuáles son los valores en juego? Bueno, es la búsqueda de soluciones, el diálogo, todo eso. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es el riesgo y el beneficio que estoy esperando? Son métodos analíticos y yo puedo con eso visualizar conflictos éticos o soluciones posibles y puedo visualizar donde tenemos controversias. Eso es muy práctico y muy a la mano y se aplica en un día realmente. Claro, hay que entrenar, pero eso sí nos ayudaría también en la política y también en un país como el Perú. En el Perú, en la política también, pero en el Perú, ¿eso es la excepción o es la práctica general
el hacer ese tipo de análisis de detalle y de trabajo? Mira, ¿qué cosa es por definición un gerente? Es un administrador de riesgos y ejecutor de estrategias. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos los CEOs todos los días. En ese tema hay un asunto que nosotros hemos, en estos programas, sobre todo en el CEO Journey, nosotros hemos determinado que hay un espacio en el que necesitamos regresar a nuestras raíces. O sea, ¿para qué existen nuestras empresas? Y ese es un tema que parece medio romántico, medio, ¿no? Naif. Me imagino que se lo deben decir Naif. seguido. Pero cuando tú ves lo que hacen empresas exitosas en el mundo, que son probablemente una de las más rentables, es que han ido al origen. Claro. Y cuando han definido para qué existen y han articulado su modelo de negocio, mira, te voy a decir una cosa. Esas empresas lo que han hecho, cuando han definido su propósito, ¿qué crees que han cambiado? El sistema de evaluación y compensación a los CEOs. Exacto. ¿Para qué? Para ya no medirlos en función de la rentabilidad solamente, del market share solamente, sino en función de cómo han hecho realidad el propósito en términos sociales, humanos, no filantropía, ni siquiera responsabilidad social empresarial, negocios puros y duros, claro, pero ejecutados de una manera consciente. Y ahí tienes que modificar las métricas, los KPIs, porque si no modificas eso, claro, en realidad vas a bailar al compás de la música que te pongan las métricas. En la lista Forbes de los mejores ejecutivos del mundo, hace 20 años nada más hubo análisis de números financieros. Ya hoy en día han cambiado el sistema y qué sorpresa, hubo otra gente. El sistema ahora ya incluye la gestión del talento humano, la parte ecológica, entonces más criterios. Entonces, precisamente pasa lo que tú describes. Yo pienso que allí es una tarea para toda la sociedad. Nosotros hemos desarrollado como un doble eje. Uno es el eje profesional, que da la respuesta a la pregunta ¿qué sabes hacer tú? Entonces, por ejemplo, periodista, que sabe hacer preguntas buenas, una buena moderación, eso es el qué sabes hacer. El otro eje, ¿quién eres tú? Y se ve que muy bien que hay que invertir en el talento humano, porque tenemos que saber, lo mejor es que yo tenga una identidad abierta en el diálogo y el encuentro. Entonces, lo que hay que hacer de verdad es fomentar el encuentro, fomentar el diálogo. Con el diálogo, que cuando yo aprendo que la otra persona también tiene su valor, entonces yo aprendo de verdad como persona y en la empresa. Ahora parece ser que la empresa no es tan diferente del resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque somos todos humanos, muy sencillo. ¿Son incompatibles la ética y el capitalismo? Parece que ser la respuesta, que la respuesta es no, no son incompatibles, sin embargo eso requiere un cambio en la manera en que pensamos y en la manera en que trabajamos y nos relacionamos en el ambiente de negocios. Les agradezco a ambos, a Jorge Medina, al doctor Ulrich Hemmel, a la Universidad San Ignacio de Loyola por traerlo hoy. Espero que hayan disfrutado la cátedra de hoy en Punto Medio. Eso ha sido Punto Medio. Soy Emil Cayó. Los voy a dejar con Lizeth Cipriano en hora 11. Muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias.